vale que pasen rápido. Entonces, esta es donde empezamos a trabajar con la fórmula. El hormigón básicamente, ustedes ya saben, lo definimos como la piedra líquida. ¿Por qué? Porque se elabora de manera líquida con una determinada viscosidad, se coloca dentro de unos encofrados que determinan la forma que va a tener posteriormente, y en ese periodo de fragüe, donde el cemento reacciona químicamente con el agua, logra una resistencia determinada. Resistencia que habíamos visto en la clase pasada variaba en función a la cantidad de contenido de cemento y la cantidad de contenido de agua. O sea, se vierte de manera líquida sobre un encofrado y termina definiéndose como la estructura de un edificio, con sus dimensiones, con su forma y con su resistencia. Eso sería el hormigón armado. Eso es lo que nosotros pretendemos lograr. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿O por qué hormigón armado? Porque son dos los elementos que conforman lo que es el hormigón armado. Por un lado, el hormigón, esa mezcla de cemento, agua, arena y piedra, que nos determina, por un lado, la forma, es decir, el hormigón nos determina el volumen, la forma y las dimensiones. Por otro lado, nos da la resistencia a la compresión, es decir, yo por más que apriete, ese hormigón seguramente resiste. Y por otro lado, tiene otra condición que es la fragilidad. Es decir, tenemos que tener cuidado porque el hormigón no tiene una rotura dúctil, es decir, que se deforma demasiado antes de romperse, sino que colapsa abruptamente. Es decir, funciona como cuando se pega un martillazo a un ladrillo, un hueco, se parte. Por otro lado, justamente para evitar todas esas situaciones, aparece el acero. El acero otorga a la pieza que nosotros hemos elaborado la resistencia a tracción. Es decir, todo lo que sea estiramiento lo toma el acero. Y el acero, por otro lado, le da ductilidad. Es decir, le quita esa fragilidad, no rompe abruptamente, sino que de alguna manera se va a deformar, se va a ir estirando. Antes de colapsar, va a tener deformaciones controladas, llamémosle. Es decir, lo vamos a ver. Yo les dije que el hormigón es ideal para soportar compresión y resiste mucha compresión. Entonces, si hiciera un edificio de 10 pisos y hago las columnas y no le pongo acero, viene bárbaro. Si total lo que tengo es compresión, un piso que está sobre otro piso que está sobre otro, y así se van sumando las cargas que comprimen para llevar el peso total hacia la fundación. Estaría todo bárbaro, sí, yo podría hacer columnas de hormigón sin armar. Pero si hay algún problema, lo primero que hace la columna es estallar. Entonces, para que no estalle, se coloca una armadura mínima de acero que le va a otorgar a la estructura utilidad. Entonces, yo haría la columna de 10 pisos, le pongo el acero y si hay algo que falló y tiende a romper, primero van a saltar los recubrimientos, por ahí se dobla algún hierro, pero lo voy a estar viendo. Entonces me da el tiempo como para poder atacar ese problema. Esa es la función del acero. Y es así que a través del hormigón armado podemos llegar a resolver edificios con distintas tipologías. Prácticamente el hecho de encofrar, el encofrado, le va a dar el diseño que uno proyecte. Es decir, podemos tener plantas circulares, podemos tener volúmenes volando, podemos tener construcciones totalmente tradicionales. Es decir, uno le da el diseño que uno quiere. Por supuesto, tiene que cumplir con ciertas condiciones mínimas, logrando la resistencia y, por otro lado, la rigidez. Habíamos hablado siempre que tenemos tres cosas que lo venimos manejando de primer año. Tenemos que tener equilibrio,
tenemos que tener resistencia y la estructura tiene que tener rigidez, es decir, no se tiene que deformar. Se imagina que si este volumen de alguna manera, por falta de rigidez, se deforma, esta carpintería no estaría en su posición, porque se rompen todos los vidrios. Entonces, de ahí esas tres condiciones necesarias en el proyecto de arquitectura. ¿Qué está actuando sobre la estructura? Sobre la estructura actúan cargas. Habíamos visto que las cargas podían ser cargas permanentes, que están siempre, haya ocupación de edificio o no, y las cargas accidentales. De alguna manera, esas cargas, las permanentes, producto del peso propio, de los contrapisos, cielos rasos, revestimientos y cerramientos del edificio, y las accidentales, que son a través del factor de ocupación o de uso, todo eso de alguna manera debe ser resistido por lo que es la estructura. Esa estructura, en casos tradicionales, hablemos, a la escala que estamos viendo en este nivel 2, se conforma por losas, que son los elementos que dividen los distintos planos, ya sea cubierta o los entrepisos, vigas, que trasladan la carga linealmente para apoyar sobre las columnas que trasladan la carga verticalmente, y la fundación en el nivel inferior que permite transferir esa carga al piso. Fíjense, esto sucedió el 4 de noviembre del 2011, hace 15 años. Esto es en Buenos Aires. Se partió un edificio. Se evacuó el edificio y después el edificio colapsó. Esto porque tuvo un problema de fundación. Problema de fundación que cuando suceden estas cosas nunca se sabe mucho la verdad, o por lo menos la tratan de ocultar un poco. Según se dice, a través de algunos de los departamentos había una mini industria, una pyme, que lavaba con joyas, básicamente, con ácido muriático. El ácido muriático baja por las cañerías, pero también va, piensen que el edificio es viejo, las cañerías son de cemento, también va comiendo las cañerías, llega al suelo, se rompen las cañerías, empieza a filtrar agua por todos lados, ese agua con ácido, y se va comiendo las bases. Cuando las bases no existen más, el edificio colapsó. Así que, cosa que tengan referencia. Es lo que nosotros tratamos, es estar alejado de esa situación. Todo el estudio de ingeniería prácticamente nace con Galileo Galilei, que fue un gran astrónomo y bastante determinante en lo que es el estudio del espacio, donde dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y eso no fue bien visto por la Iglesia, que era dogmática en ese momento, y a través de lo que se podía dilucidar en la Biblia, era al revés, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, el Vaticano, en esa época era época de Inquisición, 1500 y monedas, época de Inquisición, lo condena a desdecirse primero. O a desdecirse o a morir. No había mucha vuelta. Entonces, era científico pero no muy loco. Dijo, me desdigo. No hay ningún problema. ¿Qué quieren que diga? Firmo y otra cosa, que fue lo que hizo. Y se salvó. Y de ahí tuvimos la suerte, los ingenieros, que se dedicó a la ingeniería. En vez de seguir astronomía, dijo, vamos para la ingeniería, que más tranquilo. Y empezó a estudiar distintos efectos.
y empezó a estudiar el efecto de la tracción, las tensiones, qué estaba pasando dentro de cada uno de los cuerpos. Y fue sacando diciendo, bueno, si tengo un peso y lo cuelgo a algún lado, en la medida que incremente esta carga, en algún momento se rompe. ¿Y por qué se rompe? Porque hay tensiones de tracción. Y se dio cuenta, en estos casos, que la resistencia era directamente proporcional a la superficie a la superficie resistente. Entonces, acá teníamos tensiones normales que de alguna manera se tomaban en función al área. Entonces dijo, bueno, hasta acá venimos bien. Tracción, esto es tracción, puede ser compresión también. Todo. Vamos a ver qué pasa con la flexión. Y puso una viga de madera empotrada en un muro y lo iba cargando hasta que la madera se rompía. Y llegó a una combinación diciendo que en la parte superior había tracciones, en este caso, y en la parte inferior había compresiones. O sea, entendió el efecto de flexión que ustedes vieron el año pasado. Es decir, esto es una médula, se tracciona arriba, se comprime abajo. Él lo entendió, dijo eso. Lo que pasa es que, piensen que fue prácticamente el primero que hace ese tipo de análisis, dijo que eran todas constantes. Ustedes vieron el año pasado, cuando dimensionaron los perfiles, que las secciones se mantenían planas, por lo cual las tensiones eran un diagrama triangular, para arriba y para abajo. Bueno, él tomó dos rectángulos. Esa era la idea. O sea, no es que dio con la verdad, pero aproximó. A través de él después van arrimando. Piensen que el desarrollo científico no es encontrar la verdad, sino aproximarse. Es todo un proceso donde uno, como dije hoy, es un eslabón que vendrá otro después, que va a cerrar la cadena. Y dentro de eso, pasaron 2 años, lo que nosotros debemos lograr es evitar que las estructuras se caigan, es que estemos lejos del colapso. Esto es un terremoto en Japón, de hace unos 15 años más o menos, donde toda la autovía que está pasando superior se quebró, el pie de columna se quebró. Entonces, y acá es donde empezamos con la situación. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Es decir, siempre vamos, dado que tenemos unas cargas permanentes y unas cargas accidentales, es decir, nunca vamos a tener la misma carga. No es lo mismo un aula con 20 personas, otra con 50, la misma con 50, otra vez con 3, otra vez con 100, que saquen los bancos y se pongan a bailar dentro del aula. Es decir, son distintas cargas, o sea que en la vida útil de la estructura va a tener distintas cargas. Distintas cargas que va a ser como esto. Es decir, tal vez un aula con 100 personas sea el pico máximo en cuanto a probabilidades. O sea, generalmente va a estar acá. Alguna vez la van a usar para bailar, alguna vez la van a usar para otra cosa. Es decir, la estructura va a mover el estado de carga dentro de esta campana. Lo importante es que la estructura esté diseñada para que se rompa según esta campana. O sea, mientras yo me mueva acá, la cosa funciona bien. Cuando me paso para allá, es que la estructura se rompe. Entonces yo tengo que alejar de alguna manera, a través de la resistencia de una y todas las piezas, el colapso lo más posible. Y de manera lógica y económica. Tampoco es cuestión de hacer 5 veces más de lo que realmente se requiere. Entonces, si allá se rompe, si en esas posibilidades se rompe, manejándome dentro de esta zona, estoy bárbaro. Entonces, eso es lo que debemos lograr con las estructuras. Ya sean de hormigón, ya sean de madera, cualquier tipo de estructura. En el hormigón, a través de ese concepto, se buscó ciertas situaciones. Esa en magenta es donde rompe la estructura. Entonces yo hago mis números,
yo sé que si el acero, vamos al ejemplo del año pasado, si el acero rompe a 2.400 kilos por centímetro cuadrado, yo cargo, llego a los 2.400 y rompe acá. De alguna manera con una carga, con otra, pero rompe en esta zona. Entonces, esto es, yo tendría que buscar esta zona de trabajo, yo tendría que cargar hasta acá, porque si me voy allá se me rompe la estructura, y es lo que no quiero. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Pongamos el coeficiente de seguridad, en vez de trabajemos con tensiones admisibles, es decir, en vez de trabajar con los 2.400 y dimensionar con 2.400, dimensionemos con 1.400 como hicieron ustedes el año pasado los perfiles. Entonces, en vez de tomar esta línea límite, la dividieron por un coeficiente y la trajeron para acá. Es decir, dividieron por 1,6. Para que ustedes tengan idea, más o menos es 2.400 dividido 1,6, da los 1.400 que ustedes trabajaron el año pasado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que se hizo en Monperfiles. También se hacía con el hormigón. O sea, divido la carga, divido el área, me da una tensión. Esa tensión es la que voy a tener acá. ¿Cuál es la admisible? Y es la de rotura que tengo en esa zona, dividido un coeficiente de seguridad que me lleva a la línea gris. Entonces, yo me puedo manejar mis estados azules hasta la línea gris. Hasta la línea gris no hay problema. Lo que no puedo es pasar la línea gris por tensiones admisibles. Hasta ahí vamos. Eso era un método que se usó prácticamente en el hormigón hasta la década del 60. Pongámosle 50, 60. Hace 70 años atrás. Más o menos 70 años atrás. Y después se pasó a otro criterio. Dijeron, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar, por eso esa es de las tensiones admisibles, la tensión de rotura. Se divide por un coeficiente de seguridad y nos da tensiones admisibles. Esta es la de rotura. Y el concepto está en... Acá rompe, como habíamos dicho antes. En la línea magenta rompe. Entonces vamos a jugar, vamos a tomar las de rotura. No vamos a tomar la admisible, no, vamos a ir hasta el límite. Si el acero soporta a la fluencia en el hormigón 4.200 kilos por centímetro cuadrado, vamos a jugar con esa. ¿Pero qué vamos a jugar con eso? En vez de tomar la carga verdadera, las solicitaciones, es decir, yo tengo una viga simplemente apoyada, como explicó Ramiro, una viga simplemente apoyada con carga distribuida me da un momento que valía Q por L cuadrado sobre 8. Ese momento Q por L cuadrado sobre 8 me da acá. Pero lo voy a mayorar con un coeficiente de seguridad, es decir, lo voy a empujar por un coeficiente de seguridad que lo voy a traer acá. Es decir, a mí me dio, vamos a hacer que el coeficiente sea 2, me dio un momento de la viga de 10 tonelámetros. Bueno, voy a suponer que tiene 20. Y con 20 voy a verificar que no se me rompa con las tensiones de rotura. Entonces, si verifica, yo sé que voy a estar en 10. Todavía tengo otro rango más hasta llegar a la rotura. O sea, lo que hago es aumentar las solicitaciones por un coeficiente de seguridad. Eso comenzó a utilizarse en la década del 50-60 hasta el 82 seguro, que hubo un reglamento ahí, prácticamente el 2000. Vamos a llamar prácticamente el 2000. ¿Estamos de acuerdo? Aquello lo teníamos la rotura, dividíamos las tensiones de rotura por un coeficiente de seguridad y teníamos tensiones admisibles. Lo que hacemos es mayorar la solicitación. Los resultados después dan todos parecidos, ¿eh? No hay que cambie mucho una situación con otra, estando en situaciones normales. Esto se viene usando
¿listo? Hasta el 2000, y se vuelve a cambiar en el 2000, por influencia de reglamentos externos. A la mierda, me pasé. Bueno, vamos primero al anterior y después vamos a ver. En el caso de flexión, yo dije que se mayoraba por 2, así groseramente. Pero en el caso de flexión, donde tenemos tracción y flexión, donde tenemos una rotura dúctil, es decir, donde trabaja parte comprimido, parte traccionado, el coeficiente de seguridad es 1,75. O sea, a mí me va a dar un momento de 10 y ese momento de 10 lo voy a multiplicar por 1,75. Sí. Pero no todos los elementos estructurales se multiplican por 1,75. En lo que hace a columnas, se multiplica por 2,10. Es decir, se le da un coeficiente de seguridad un 20% mayor. ¿Por qué se le da un coeficiente mayor? Porque la rotura de columna es un estallido. Es decir, la columna es más inestable. Además, una columna, una cosa es que se rompa una viga, que es un elemento lineal, que se rompa esta viga, y otra cosa es que se rompa una columna y se caiga medio edificio. Entonces, es más importante la columna que la viga. Entonces, por eso es que se le da más resistencia, además por el tipo de rotura. La rotura de columna tiende a ser frágil, ya vamos a ver una imagen, y la rotura de la viga es dúctil, avisa mucho. Cuando se rompe una viga de hormigón, lo primero empieza a descender en el centro, una viga simplemente apoyada, y empieza a bajar, saltan los recubrimientos, hay un montón de avisos antes que se caiga. Por eso 1,75, mientras que el 2,10 la columna no avisa, por eso se le pone un coeficiente de seguridad más grande. Y este es el sistema que se llama de los estados límites, que es el que se utiliza ahora para calcular. Nosotros siempre calculamos con el método anterior, el método de rotura, porque desde el punto de vista pedagógico es más rápido, es más directo. Tal vez este año hagamos alguna incursión sobre este método, que teóricamente es mucho más complejo, pero lo estamos tratando de simplificar, de llevar a una situación más o menos parecida. ¿En qué consiste este método? Este método consiste, desde los estados límites, en, primero, mayorar las cargas. Y ahí es donde se complejiza desde el punto de vista operativo. Pero se utiliza mucho ahora, porque como es todo por computación, lo hace todo la máquina. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer que yo tengo una carga permanente para que sepan claro lo que sucede. Yo tengo un edificio que pesa tanto, es decir, tanto la viga, tanto la losa, cada uno de los elementos va pesando tanto. Ese edificio, esa carga permanente, sin considerar la sobrecarga, si yo quiero verificar la estructura, el nuevo reglamento dice multiplíquelo por 1,4. O sea que las cargas, en vez de poner que la losa pesa equivalente al peso de 10 centímetros, calcule que tiene 14. O sea, el peso de 10 lo multiplican por 1,4. Eso únicamente con las cargas. Ahora, ustedes saben que está la sobrecarga. Entonces dice, bueno, si usted va a considerar las sobrecargas, vamos a considerar dos casos. Las cargas permanentes ahora le vamos a poner 1,2. Es decir, todo lo que sea carga permanente, paredes, losa, contrapisos, cielo raso, pisos, todo lo que encuentren, por 1,2. Y la sobrecarga, que es variable, que uno nunca sabe, uno no puede dominar el uso,
le vamos a poner 1,6. Entonces hay que multiplicar las cargas permanentes por un lado, la sobrecarga por otro. Entonces ahí es donde donde se complejiza, porque hay que multiplicar unos números por algo, otros números por otro. Entonces es como denso. Por eso vamos al anterior. Metemos todas las cargas, multiplicamos por 1,75 y se terminó el problema. Acá hay que ir parte a parte. Pero estamos tratando de automatizarlo, así que por ahí algo de esto introducimos. ¿Qué es lo que se utiliza ahora? También usando un coeficiente de seguridad único. Es decir, en vez de hacer 1,2 y 1,6, por ahí metemos 1,5 y va por todo. Ese es el sistema. O sea, por un lado se aumentan las cargas. O sea, va a estar calculado con cargas mucho más grandes que las que tengo. Y por otro lado, las tensiones las reduzco. Es decir, lo que me resiste el hormigón y el acero lo bajo. Entonces, llego a una zona donde verifico y queda todo equilibrado. Esos son los 3 sistemas de verificación de hace 70 años a esta parte. O sea, no es que sea muy complejo, una vez que uno más o menos lo entiende, es bastante fácil de manejar. Acá vemos distintos tipos de roturas y por qué. Acá tenemos roturas, esto básicamente es de hormigonado. Primera lección. Tengan mucho cuidado con los hormigones, apuntalen bien, revisen, hagan todo lo necesario y ojo, porque en el momento de hormigonado hay gente abajo que está para que se llenen bien las columnas, están golpeando las columnas, viendo si chorrea por algún lado, pero ojo si hay gente abajo. Porque cuando se carga mucho, bueno, llegó el camión de hormigón, ¿dónde tiro el hormigón? Tirarlo ahí arriba y lo tiran y hacen una párroga, en vez de desparramarlo, a medida que vaya cayendo y se vaya desparramando, hacen toda una montaña de hormigón, lo más probable es que los puntales que están abajo no resistan y se quiebren. Entonces vienen los problemas. Otra cosa son las patologías. Uno calcula, diseña, pone los hierros, está todo bien, todo, pero 20 años después, por esa pared chorreaba agua y empezó a saltarse el recubrimiento. Después de saltarse el recubrimiento entre el agua y la oxidación hace que el acero aumente de volumen. Cuanto más aumenta de volumen, más explota el hormigón. Cuando explota el hormigón queda descubierto y se deteriora la armadura. Entonces, de lo que ustedes habían pensado o diseñado en su momento, 20 años después quedó la mitad. Entonces, ojo con esas cosas. Y acá está cómo se hacen los ensayos, es decir, dónde salen las resistencias. Y se va ensayando, se va haciendo empíricamente, cargando, son cargas medidas a través de pistones, y se va viendo cómo se va rompiendo la viga. Entonces, en función a eso, se sabe dónde está el límite. Fíjense que eso es una rotura dúctil. ¿Cómo? Se deformó, pero todavía no se rompió. Está. O sea, eso es lo que se debe lograr. Para eso se ensayan distintas calidades de hormigón. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Es decir, esta es la famosa probeta que ustedes tienen que sacar en obra y mandarla a ensayar. Con eso voy sacando el tipo de hormigón que tengo. En función a la resistencia al hormigón y la capacidad de resistencia de un edificio. Para una vivienda, en líneas generales, salvo que la macana sea muy grande, cualquier hormigón funciona bien, estando con una relación agua-cemento potable. Es decir, no van a tener problemas en una vivienda. Pero en un edificio sí pueden tener problemas. Acá está la rotura, ¿ven? Va comprimiendo y cómo se produce la rotura a 45 grados de la probeta. Acá es donde rompe la probeta. Con eso se define la capacidad resistente de los distintos hormigones y después, para el cálculo, en vez de tomar una parábola, lo que resiste en forma de parábola, se toma lo que se llama un diagrama bilineal, una parte recta horizontal, donde acá ya llegó al límite el hormigón y acá va creciendo de manera elástica. Es decir, en la medida que voy poniendo carga, empieza a incrementarse, hasta llegar a un límite que es la rotura en esa zona que se pone horizontal.
Acá está lo que vimos la clase pasada de la campana de Gauss, donde aparecen la cantidad de probetas y la resistencia de cada probeta. Esto se hace para edificios. Si en el control uno va sacando, en una obra bien estudiada, va sacando los valores de las probetas. El reglamento dice que si la obra no está controlada, pongan un coeficiente de seguridad grande. Ahora, si la obra responde a esto y está muy bien controlada, achiquen el coeficiente de seguridad, lo cual implica poner menos hierro, poner menos hormigón, y con eso pueden diseñar la obra. Pero es importante el control. Y el control es dinero también. Porque yo le estoy comprando a la hormigonera un hormigón de calidad 30, y si yo no lo controlo me manda 20. Le mete menos cemento y va. Total, si nadie controla. Entonces ustedes tienen que controlar. Fundamental el control de las calidades. El otro día me llama una mujer por una viga reticulada como la que vieron el año pasado, que se deformó. Y qué raro que se deformó. No, se deformó, no sé qué pasa, es una viga muy exigida. Estaba hecho con perfiles de chapa doblada. El perfil de chapa doblada era de 3,2 milímetros de espesor. Lo primero que se me ocurrió decirle, ¿me diste el espesor del perfil? No, bueno, me digo a ver cuánto es. Era 2 milímetros. O sea, los números no están al divino botón. Es decir, si uno pone en el plano que el perfil tiene que ser de 3,2 milímetros de espesor, si le pones 2, puede pasar algo. En este caso, deformó. O sea, controle. ¿Por qué? Por supuesto, el de 3,2 cuesta el doble que el de 2 milímetros. Entonces, una forma de ahorrar, le mando un perfil más fino. Si total nadie controla. Bueno, ahí están las consecuencias. Bueno, este es el diagrama de acero, que esto lo vieron el año pasado. También con las barras de acero que nosotros utilizamos en el hormigón armado, se traccionan, llega un momento donde se estrangula, hasta que finalmente se rompe la sección. Es decir, viene deformándose elásticamente. Si yo le quito la carga, vuelve a su posición original, porque es como un elástico el acero. Sigo cargando, hasta llegar a una zona de fluencia. Ahí se empieza a estirar sin que aumente la carga. ¿Qué significa? Que es donde se estrangula acá. Ese lapso así medio horizontal es donde esto se empieza a estrangular. Empieza a perder, entonces se sigue estirando, pero con la misma carga. No le aumento la carga y se sigue estrangulando. En un momento es como que se traba, que es que los cristales, en este estrangulamiento los cristales llega un momento donde traban, vuelve a adquirir resistencia hasta llegar a la rotura. Nosotros tenemos como límite este. Y después, con el coeficiente de seguridad lo estamos bajando acá. O sea que acá es donde trabajamos nosotros. Estamos lejos de esa rotura. ¿Me van siguiendo en general? Ese es el concepto de la hormigón. Y acá tenemos, como ven, roturas por flexión. Esto es por flexión. La rotura por flexión genera fisuras verticales hasta que finalmente empiezan a haber desprendimientos de hormigón y todo lo demás y se rompe al centro. Por tracción. Acá lo que se está rompiendo es tracción. Se rompe el acero, se corta el acero. ¿Sí? Se pasó la carga con acero. Por supuesto que esto es necesario, ¿no? Está hecho a propósito. Buscan la rotura. En este caso, la rotura, fíjense cómo el acero mantiene todo esto. Es decir, acá el acero evita que esta fisura se agrande. ¿Por qué? Porque está el acero acá abajo. ¿Pero qué se rompió? El hormigón, la cabeza comprimida. La parte de abajo se tracciona, la parte de arriba se comprime. Llegó un momento donde tiene tanto acero esto, que no se rompe el acero, rompió el hormigón. Entonces, nosotros hacemos un balance
que no rompa ni el hormigón ni el acero, tenemos que estar alejados. Pero también fíjense que el hecho de ser hormigón armado, la viga se deformó. Es decir, ¿ven lo que es una rotura dúctil? Es decir, está deformada antes de la rotura. Después rompe la cabeza comprimida, ¿no? Pero bueno. Y acá tenemos una rotura por corte. Estas son raras, pero aparecen. Estas son fisuras por corte. Las fisuras por corte son a 45 grados. Vamos a adelantarnos un poquito, después vamos a volver en clases posteriores a esto. Pero ustedes se acuerdan o han visto en la obra que además del hierro que viene acá abajo, un hierro que viene acá arriba, hay estribos que agarran a todos los hierros. Bueno, los estribos están para tomar esta fisura. Los estribos toman esta fisura. Es decir, todos esos estribos verticales están para evitar este tipo de rotura. Que se dan todas las, es decir, en efecto se dan todas las vigas. Lo que pasa es que generalmente son de muy baja exigencia. Entonces no se llega a romper nunca. Y si se rompe así, córranse porque viene brava la mano. Bueno, vamos a entrar un poco en tema. No quiero aburrirlos demasiado, pero los efectos que nosotros podemos tener sobre las estructuras son varios. Podemos tener efectos de tracción pura, es decir, está tirando. El hormigón no sirve para tracción. Ténganlo claro que el hormigón, o sea, nunca usen tirantes de tracción, es decir, colgar cosas de elementos de hormigón, no va, cuelga de acero, no, porque el hormigón no soporta tracción. Después tenemos flexotracción, flexión y tracción. Esto se da en algunos casos. Piensen que cuando hay viento un edificio se mueve por esa tracción algún elemento. Tenemos flexión simple, flexión que es corte y flexión. Y después tenemos flexión compuesta, que es flexión y compresión. Eso prácticamente se da en todos los elementos de estructura, estamos en esta posición, pero por ahí como la compresión es chica, directamente pasamos a esta. Es decir, ustedes no lo tienen que discernir, sino que se va a dar, todas las vigas van a estar sometidas a flexión y únicamente vamos a tener flexocompresión en las columnas de edificio. Nada más. Y por último tenemos la compresión. Compresión pura, una columna de una vivienda. Bueno, acá vamos a entender el concepto de la flexión en el hormigón. Yo les dije que el hormigón soporta compresión y el acero aparece para tomar las tracciones. Entonces, este efecto de compresión, de flexión, genera este tipo de tensiones. El hormigón se toma como un material homogéneo, aunque no lo sea, aunque sea piedra, arena y cemento, se lo toma como un material homogéneo. Se está generando este estado de tensiones. Este estado de tensiones se toma como una compresión en la parte superior del hormigón. La compresión está comprimiendo, tomando su límite en la fibra superior, y la parte de abajo, este volumen de tensiones que son de tracción, las toma esa fuerza de tracción que es donde se da el acero, y como está estirando, aparecen unas fisuras en el hormigón que tienen que aparecer. Fisuras que son el cabello, son imperceptibles. Es decir, donde pintamos el hormigón no se tienen que ver. Si las solicitaciones están sobrepasadas, aparecen las fisuras, como vimos, o las rajaduras que vimos en los casos anteriores, donde se nos lleva a la rotura. Pero mientras tanto, son elementos, son como unos cabellos que hacen de fisura.
Por supuesto que eso tiene que ser lo mínimo posible, más en ambientes agresivos, si hay ambientes tóxicos y todo lo demás tóxicos para la estructura. Me refiero sectores industriales con ácido y todo lo demás, porque una vez que penetra empieza a comer el hierro, empieza a comer el hormigón, se producen distintos efectos. Entonces, cuando yo calculo una viga, voy a tomar la tracción con el acero y la compresión con esta cabeza comprimida. El lugar donde deja de comprimirse y se transforma en tracción, o sea, este punto se llama eje neutro. Eso que está señalado ahí en rojo, esa línea horizontal roja que pasa por medio de la viga, es el eje neutro. Eso me dice, de ahí para arriba compresión, de ahí para abajo tracción. La tracción la toma el acero, la compresión la toma el hormigón. ¿Está claro? Ese es el concepto de las vigas. Después tenemos clases dedicadas a vigas, por lo cual vemos. Esto es típico de ingeniería, es todo el proceso de cómo son las tensiones, los planos de tensiones en los distintos casos. Desde tracción a compresión, todo lo que vimos recién, empieza a generarse distintos estados límites. Pero esto vamos a pasarlo porque esto es engorroso y no quiero demorar mucho. Y acá sí, esto es cómo se calcula la resistencia de una columna. Aquí y en cualquier lado. Esto es fácil, muy bien. Conceptualmente, es decir, hay que ser racional por sobre todas las cosas. Yo tengo una carga de un edificio. Me lo va a tomar la columna de hormigón armado. ¿Quién me lo va a tomar? Parte el hormigón, parte el acero. Tan simple como eso. Entonces, yo tengo que ir con una carga última de rotura. ¿Qué se entiende por carga última de rotura? Se llama NU. NU. Axil último. ¿Qué se entiende por la carga última? Muy simple. El NU es igual a el axil que tengo, a la carga que tengo sobre columna, multiplicada por el coeficiente de seguridad para columna. A ver si estuvieron atentos. ¿Alguno se acuerda cuánto valía? 2.10. 2,1. Bueno, hoy venimos en positivo. 2,1, exacto. O sea, yo tengo 100 toneladas de carga en la columna. En vez de calcular con 100, lo multiplico por 2,1 y me da 210. O sea, yo voy a calcular una columna para 210 toneladas. Se me va a romper a las 210. Pero realmente tengo 100. Entonces ahí es donde está el margen. Y no jueguen con ese margen porque es el que nos salva a todos. Es más, todos los días hay que prenderle una velita al coeficiente de seguridad porque es el que nos mantiene que sigamos con el título. Si no, estaríamos todos presos. El coeficiente de seguridad nos salva, porque no es solo uno. Uno puede considerar mal las cargas, puede hacer mal los planos, todas cosas que se pueden ir dando en el proceso de proyecto y ejecución. Se pueden hacer mal los planos, se puede correr una cota. El hormigón que mandaron no es el hormigón que uno pidió. Se olvidaron de ponerle 3 hierros adentro. Es decir, hay un montón de factores que por un solo factor no va a pasar nada, pero donde se alinearon 3 o 4, ahí se viene abajo todo. Entonces tengan cuidado con ese coeficiente de seguridad. Y esa carga última, NU, ¿por quién va a ser soportada? Va a ser soportada por el hormigón y por el acero. El hormigón es la sección de hormigón, el tamaño de la columna, es AB. El área, la B aparece de Beton, en alemán es hormigón. El área del hormigón. AB. Multiplicado por la resistencia del hormigón. Es decir, si yo tengo tanta sección de hormigón y lo multiplico por la resistencia del hormigón, sé cuánto resiste el hormigón. Más la resistencia del acero, que es beta S, por el área del acero. Área steel de acero. Acá están los 4 elementos. O sea, la carga que yo tengo acá se va a distribuir en el acero y en el hormigón.
que con el corrugado y con los coeficientes de compresibilidad que tienen los dos elementos funcionan juntos. No es que funcione de una manera y otro de otra. ¿Se entendió conceptualmente? Es decir, estamos hablando conceptualmente. La carga mayorada por 2,1 debe ser soportado por el acero y por el hormigón. ¿Cuánto resiste el acero y cuánto resiste el hormigón? Y es la sección de hormigón por la resistencia del hormigón. La resistencia del acero por el área del acero. ¿Esto qué nos permite? Yo tengo la carga, porque lo saqué de mis diagramas de axil, momento y todo lo demás, tengo la carga. Entonces ahí, o modifico la resistencia, beta S y beta R son constantes. El acero 4200 kilos por centímetro cuadrado, el hormigón puede ser H20, H30, eso lo definimos en el ejercicio. O sea, los betas son datos. Entonces, puedo agrandar sección de hormigón o puedo agrandar sección de acero. Ahí es donde juego yo, ahí va el diseño o la verificación de la sección. Hago la columna más grande en tamaño, le pongo menos acero. Hago más chica la columna, tengo que poner más acero. Es combinar en esos términos. Pero no es más que eso. Eso es el diseño de una columna en un edificio. O sea, es muy simple. ¿Se entendió? Bueno, pasemos la vida y con eso terminamos. Si no vamos demasiado lejos. Nosotros dijimos que la flexión en una viga se descomponía en una compresión en la parte superior. Tenemos una viga simplemente apoyada, con carga uniformemente distribuida, me da una compresión en la parte superior y una tracción en la parte inferior. La compresión la toma el hormigón por encima del eje negativo. Y la tracción me la toma el acero. Eso habíamos dicho. A través de la fisuración empieza a estirarse el acero. El momento es el mismo que va a tener ese par de fuerzas, la roja y la azul, separadas a una distancia. Son iguales y contrarias las fuerzas. Separadas un brazo de palanca que nosotros lo llamamos Z. Z es la separación. Serán tantos centímetros. Z depende del tamaño de la viga. Si yo tengo una viga de 1 metro, más o menos, para que ustedes tengan idea, el brazo de palanca anda en 0,8 más o menos. O sea, después vamos a verlo con detenimiento el tema de la viga. Es decir, así como se van a tener una clase de columnas, van a tener varias clases de vigas también. O sea, esto es la introducción para que ustedes nos usen, y esto lo vamos a utilizar siempre casi, durante todo el año. Esto será entre la roja y la azul el 80% de la viga. O sea, si tiene 1 metro serán 80 centímetros, si tiene 50 serán 40 centímetros. Más o menos el 80%. Después vamos a ver bien cómo sale eso. Entonces, el par M tiene que equilibrarse con dos fuerzas, T y C. T de tracción y C de compresión. Yo tengo el momento M, el que saqué, el Q por L cuadrado sobre 8 famoso el año pasado, ese es el que ven acá. Lo multiplico por el coeficiente de seguridad flexión, que como me contestaron bien la primera, voy a meter la segunda. ¿Cuánto era el de flexión? 1,75, correcto. 1,75 era. O sea, tomo el momento y lo multiplico por 1,75. Y lo divido por el brazo de palanca, que es más o menos el 80% de la altura de la viga. Insisto, si la viga mide 50 centímetros, serán 40 centímetros. Fíjense, esto es un coeficiente 1,75 adimensional, no tiene unidad. Esto es tonelámetros.
Si lo divido por 0,40 metros, los 40 centímetros, metro y metro se me simplifica y me queda toneladas. O sea que me queda una fuerza de tracción y una fuerza de compresión. O sea, queda la fuerza esta. ¿Está claro? O sea, 1,75 por M dividido el brazo de palanca, que eso es diseño. Arquitecto, ¿de qué tamaño hacemos la viga? Y no sé, la podemos hacer de 80, no, pero si es de 80, la puerta no me calza, tenemos que hacerla más chica, hagámosla de 50, pero la carpintería por ahí me queda mal, si podría ser más chiquito, bueno, cuanto más chiquito lo hagamos, mayor va a ser la fuerza de tracción y la de compresión. O sea, puedo achicar, pero así como achico la viga, estas fuerzas se agrandan. Y estas fuerzas me van a exigir más acero. Más acero, y después tengo que verificar la cabeza comprimida de alguna manera. Eso vamos a entrar después en la viga. Entonces, si yo multiplico el coeficiente de seguridad por el momento dividido Z, saco la fuerza de tracción y la fuerza de compresión. La fuerza de compresión me la va a tomar la cabeza comprimida de hormigón y la de tracción el acero. Entonces, acá el acero, esta fuerza de acero no es otra cosa que, como en el caso de la columna, es igual al área de acero por la resistencia del acero. Entonces, tomo esta fórmula, coeficiente de seguridad por M dividido Z, coeficiente de seguridad por M dividido Z, y a su vez divido por la resistencia del acero y obtengo qué cantidad de armadura necesito. Es decir, cuánto hierro tengo que ponerle a la viga. A mayor momento, el beta S es constante, el coeficiente de seguridad es constante. Me quedan como variables el momento, que es medio una constante, pues si yo quiero tener una viga de tantos metros que soporte tanta carga, esto es una constante. La variable es Z. Hago la viga más grande, hago la viga más chica. Acá está. Y con eso saco la armadura. Cuanto más achico la viga, más armadura me da. Ojo que también pierdo rigidez. Después se empiezan a deformar. Si yo hago la viga muy chiquita. Recuerden siempre eso. Y después, no voy a entrar mucho en detalle, esto lo vamos a dejarlo para cuando se calculen vigas. Tengo que verificar la compresión, que esa fuerza de compresión que me está dando ahí arriba no me rompa la cabeza comprimida, es decir, que no sea tan fuerte esa fuerza de compresión que estalle la cabeza comprimida como vimos esas vigas en rotura. ¿Se entiende el concepto? Esto viene a título conceptual, no van a calcular ni una viga ni una columna ahora, pero cuando lo hagan van a aplicar el fórmula. Bueno, después es cómo se colocan las armaduras. Cuando los momentos se cruzan, las armaduras también se cruzan. Y los distintos elementos a que están sometidos. Por ejemplo, nosotros tenemos una base. La base viene la carga de arriba, ¿no? Por la columna. Compresión. Acá tenemos compresión. Pero cuando llegamos a la base, como se agranda toda la superficie, para bajar la tensión y llegar a la tensión de suelo, aparecen efectos de flexiones que se toman después con armadura. ¿A qué viene todo esto? Todo esto viene a que cuando ustedes diseñan un edificio, hoy por hoy, bueno, ven los distintos aspectos, los espacios, las fachadas, todo, pero cuando salgan a la calle, le van a decir, arquitecto, ¿cuánto hormigón y cuánto acero tengo que comprar para hacer este edificio? Y si el edificio necesita, bien calculado y siendo racional, 50 toneladas de acero, y ustedes vienen porque lo hicieron totalmente irracional, porque no le dieron importancia a todo esto, hay 150 toneladas de acero. La persona va a decir, escúcheme,
Acá estamos pagando cualquier cosa lo que es la estructura. Esto no se puede hacer. Entonces, ahí es donde viene. Ustedes tienen que verificar la resistencia, que no haya peligro ni de equilibrio, ni de resistencia, ni de rigidez, y ahora le estamos sumando otro aspecto más que es para la vida de ustedes en un principio el económico. Si tienen un poco de suerte, mucho esfuerzo y mucho estudio, llegarán a ser número 1 en la arquitectura, donde ahí ya no importa más la cantidad de ceros, sino lo que importa es la firma de ustedes. Esté ahí, y porque es una obra de Clorindo Testa, es una obra de Foster, es una obra de Zaha Hadid. Ahí no importa, no hay límites a los costos. Pero en el 99% de los casos, la cantidad de acero y hormigón que ponen en la obra se los van a tratar de disminuir. Bueno, esto es de la parte final, donde empezamos con flexión compuesta y no entramos con fórmulas, sino vamos a entrar con este tipo de gráficos. Y esto es una rotura frágil de una columna. Fíjense cómo el hormigón está totalmente partido, pero el hierro no. O sea que lo que salvó acá es el hierro. Por eso es que a las columnas se le pone hierro. Pues si uno dice la columna está con presión. Con el hormigón solo me alcanza. No, momentito. Fíjense cómo estalló todo esto. Está bien, esto es al margen del peso hay un efecto sísmico también sobre esta rotura. Pero de eso depende. Y en función a eso, ustedes pueden diseñar este tipo de construcciones dentro de la arquitectura. Pero todas cumplen con equilibrio, resistencia, rigidez. Y todos los elementos que componen esto deben ser diseñados. Por ejemplo, lo que está muy de moda, la escalera plegada, que si no le dan el espesor justo y las armaduras exactas, lo más probable es que esto se quiebre. Y hay más de una quebrada de estas. Y son elementos con los cuales es muy fácil lucirse y puede haber una posibilidad de meter la pata también, pero bueno, tratemos de evitarlo. Para eso está este curso, para que ustedes tomen conciencia y vean la forma de ver cómo lo solucionan. ¿Está? Bueno, esto fue una introducción a lo que es el diseño de hormigón armado y seguimos la clase que viene. Ahora siguen con los actuales.